Nosotros la clase pasada hemos visto el tema de costos, ¿ok? Hemos explicado y ustedes tienen un resumen de eso, hemos explicado todos los asientos de costos y todos los pasos para desarrollar una pregunta de una empresa industrial que fue costo. Vimos toda la teoría, la clase pasada, vimos toda la teoría de la empresa de costos. Tu chamba para que te vaya bien en esta PC es aprenderte todos los pasos, aprenderte la estructura del estado de costos y todo lo que vimos en la anterior clase, que lo vimos con un ejercicio pequeño. Ahora voy a ver la segunda clase teórica, que es el CBU o el CVU, que es costo, volumen y utilidad. No sé si sus profesores ya le han explicado, la verdad es que no sé. De repente no, de repente sí, pero yo ya te lo voy a explicar porque eso es el segundo tema que entra para la PC5. De acuerdo, además de costos, tienes que saber el tema de costo, volumen y utilidad que está en tu sílabo también como clase. Primero, ¿qué es el costo, volumen y utilidad? Así se llama, costo, volumen, utilidad. ¿Qué es? ¿Para qué me importa saber costo, volumen y utilidad? Dice, ¿qué es el CBU? Es un análisis de sensibilidad en el que se evalúan relaciones y las variaciones entre los precios de venta, el volumen de ventas, el volumen de producción, los costos, los gastos y el impacto en la utilidad. O sea, el costo, volumen y utilidad te evalúa muchas cosas. Te evalúa los precios de venta, te evalúa el volumen de ventas, te evalúa el volumen de producción, entre otros. Ahora, para que tú puedas entender cómo se desarrolla una pregunta de costo, volumen y utilidad, tienes que saber los dos primeros conceptos que son fijas para que puedas entender un poco los ejercicios. Lo primero es qué son los costos fijos. Eso es lo primero que tú tienes que saber por costo, volumen y utilidad. Para que ustedes puedan entender este tema del costo, volumen y utilidad, tienen que saber primero qué son los costos fijos y qué son los costos variables. Ahora, te voy a explicar. ¿Qué son los costos fijos? Dice, vamos a leer. Los costos fijos son aquellos costos que se mantienen constante en términos totales, independientemente de la variación del nivel de producción. Es decir, no importa cuánto volumen de producción tengas, el costo seguirá siendo el mismo. Ahora te voy a explicar con un ejemplo que me voy a inventar ahorita. Un costo fijo, ustedes lo tienen que entender como un costo, como su propio nombre lo dice, fijo. O sea, un costo que no se mueve independientemente de lo que tú produzcas. Por ejemplo, Gina, yo produzco 1000 polos. Ok, el costo fijo se va a mantener fijo independientemente si tú produces 1000 polos, si tú produces un polo o si no produces nada. El costo fijo es un costo, como su propio nombre lo dice, fijo, que se mantiene independientemente si produces o no. O sea, no depende del volumen de producción. Eso es un costo fijo. Por ejemplo, y aquí Álvaro en el chat me pone justo un ejemplo que quería dar, el alquiler de tu local. Por ejemplo, ustedes, digamos, producen polos, ¿ok? Son una empresa productora de polos y alquilan un local. Ya, ese local, el alquiler, el monto que tú pagas por el local, imagínense que ustedes pagan 20.000 soles por su local mensual, es un monto que me estoy imaginando. Ese monto es fijo. ¿Por qué el monto del pago del alquiler del local es un costo fijo? Porque ese monto lo tienes que pagar mes a mes. Independientemente si tú un mes no has producido nada o si en el otro mes produciste 1.000.000 de polos, el alquiler siempre lo tienes que pagar. O sea, no depende del nivel de producción. Entonces, un costo que no dependa del nivel de producción es un costo fijo. Como por ejemplo el alquiler. Ustedes siempre mensualmente tienen que pagar un alquiler, independientemente si ustedes producen o no. Me dejo entender. Entonces, eso es un ejemplo de un costo fijo. Es un costo que se mantiene independientemente si produces más o produces menos. Siempre el costo es el mismo. Preguntas por el costo fijo. ¿A alguien no le quedó claro qué es un costo fijo?
Ok, entonces, para resumir el costo fijo es un costo que no depende del nivel de producción. Ahora, como existen costos fijos, también existen costos variables. Primero vamos a ver qué son los costos variables. Dice, los costos variables son aquellos costos que varían en términos totales en proporción directa con el nivel de actividad o producción. Es decir, en esos costos aumentarán si la producción aumenta, disminuirán si la producción disminuye. Ok, entonces voy a decirlo con mis propias palabras. ¿Qué sería un costo variable? Un costo variable es un costo que varía, como su propio nombre lo dice, que varía según el nivel de producción. Por ejemplo, si yo produzco, imagínense, ustedes producen polos, ustedes necesitan tela, entonces la tela, que es un material directo, la tela sería un costo variable. ¿Por qué la tela sería un costo variable? ¿Por qué? Porque si yo produzco más polos, voy a necesitar más telas. Si yo produzco menos polos, voy a necesitar menos tela. O sea, la tela varía de acuerdo al nivel de producción. Entonces, un costo que varía, que se mueve según el nivel de producción, es un costo variable. Si yo produzco más polos, tengo que comprar más telas para hacer más polos. Si yo produzco menos polos, tengo que comprar menos telas. Entonces, la tela, en este ejemplo, sería un costo variable porque depende del nivel de producción. Más produzco, más compro. Menos produzco, menos compro. Preguntas por el costo variable. Entonces, estos son los dos conceptos que necesito que quede claro para poder ver lo demás. Entonces, tenemos dos tipos de costos ahora, costos fijos, costos variables. Los costos fijos son costos que no dependen del nivel de producción y los costos variables son costos que sí dependen del nivel de producción. Varían según el nivel de producción. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta por los costos fijos o costos variables? Ok, antes de pasar a lo siguiente, vamos a hacer un pequeño ejercicio que les he pasado por el Excel, como para recordar un poco, ¿ok? Entonces les he puesto aquí una pregunta bien pequeña, una pregunta bien fácil, y vamos a clasificar. Entonces, vamos a comenzar, ¿ok? A ver, ¿qué dice? Dice, Resistencia Blaster Perú SAC es una empresa dedicada a la manufactura de resistencia eléctrica de uso industrial, como se ve en la imagen. O sea, tú elaboras este producto. Eso se llama la resistencia eléctrica. Ustedes elaboran este producto. Son ustedes una empresa industrial que realizan este producto. Es un producto de fierro con un montón de alambres. Ya, eso se llama resistencia eléctrica. ¿Qué es lo que te piden? Te dan aquí 14 ítems, ¿de acuerdo? Y te dan todos los rubros de costos. Te dan gastos, costos, te dan los importes, ¿ok? Te dan los importes. Y te piden que lo clasifiques. Entonces, me tienes que decir cada uno de estos rubros de costos a dónde pertenece. Si es un material directo, lo colocas en el material directo. Si es una mano de obra directa, lo colocas en la mano de obra directa, lo que vimos en la anterior clase. Y si pertenece a un CIF, me tienes que decir si es un MPI, un MOI o un GGF. Y finalmente me tienes que decir, una vez que lo hayas clasificado en algún elemento, me tienes que decir si es variable, esto es costo variable, o si es fijo. ¿De acuerdo? Entonces voy a comenzar. Ok, comenzamos. A ver, vamos por la primera. ¿Qué dice la primera? A ver, voy a ir por la primera. Me dice, carcasa o cubierta de acero inoxidable. Recuerden que ustedes producen esto, lo que ven en la imagen. Entonces, yo te pregunto, todo esto es de acero inoxidable. Entonces, esta carcasa o cubierto de acero inoxidable, ¿qué elemento pertenecería? Una materia prima directa.
¿Por qué a una materia prima directa? Porque es el insumo principal para hacer este producto. Si yo no tengo acero, no puedo hacer el producto. Todo este producto está hecho de acero. Entonces es mi insumo principal, el esencial para yo poder hacer mi producto. Entonces, cuando es un insumo principal para que tú puedas hacer tu producto, es una materia prima directa. Hasta ahí, preguntas. Ok, listo. Y ahora yo te pregunto. Ustedes ya saben que la carcasa es una materia prima directa, ¿no? Porque es el insumo principal para elaborar este producto que está en la imagen. Ahora, ¿esta carcasa es variable o fijo? Variable. ¿Por qué variable? Porque depende del nivel de producción. Si yo hago más productos, entonces voy a usar más acero. Si yo hago menos producto, voy a utilizar menos acero. Entonces, la carcasa o cubierta de acero es un costo variable. Depende del nivel de producción. Y así terminas con el ítem número 1. Voy al ítem número 2. Operarios, personas, los operarios son personas, operarios soldadores. Dice que su remuneración es por jornal diario. Ok, primero, los operarios soldadores, ¿quiénes son? Los que están en mi planta de producción elaborando el producto. Entonces, ¿cómo se les clasifica a las personas que están en tu planta de producción y que están elaborando tu producto? MOT. Entonces, los operarios soldadores son MOT. Y ahora, ¿cómo ganan estos operarios? Estos operarios ganan de manera diaria, o sea, no depende del nivel de producción. Ellos ganan todos los días lo mismo, así hagan 20 productos o así hagan un producto, siempre ganan lo mismo. Entonces, como su sueldo no depende del nivel de producción, porque siempre ganan lo mismo, tienen un jornal diario, entonces su costo sería fijo. Preguntas por el ítem 2. Ok, paso a la 3. Soldaduras. Las soldaduras para este producto es una materia prima indirecta. ¿Por qué es una materia prima indirecta? Porque la soldadura, en primer lugar, se usa en pocas proporciones, su monto es pequeño. Y segundo, no hay soldadura en todo el problema, o sea, en todo este producto no le tienes que llenar de soldadura, o sea, la soldadura no es como que el insumo principal de mi producto. Entonces, las soldaduras serían tu materia prima indirecta. Una vez que tú ya tienes o ya clasificaste que las soldaduras es un insumo secundario para elaborar tu producto, ahora dime si es variable o fijo. A más soldaduras, más nivel de producción, sí. Si yo produzco más, voy a soldar más. Si yo produzco menos, voy a soldar menos. Entonces, la soldadura, como depende del nivel de producción, se llamaría costo variable. Estaría dentro de los costos variables. Preguntas por el ítem 3. Vamos al punto número 4. Dice, operarios de ensamblado, operarios, personas que trabajan con tu producto. Dice que su remuneración, o sea, su sueldo es por unidad producida. Ok, entonces, primero, los operarios de ensamblado son considerados MOD, mano de obra directa, porque están en la planta de producción y ellos están ensamblando el producto, están agarrando el producto. Entonces, ellos serían MOD. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo ganan estos operarios de ensamblado? Por unidad producida. ¿Eso qué quiere decir? Que su sueldo es variable. ¿Por qué es variable? Porque si producen más, ganan más. Si producen menos, ganan menos. O sea, no tienen una remuneración o un sueldo fijo cada mes. Depende de cuánto produzcan, o sea, depende del nivel de producción. Por ende, como depende del nivel de producción, es un costo variable. ¿Preguntas? Ok.
Paso a al ítem 5. Alambre de cobre, componente del producto. Miren, ustedes miren su gráfico. El alambre de cobre está en todo el producto. Entonces, esto es un insumo principal. Porque si no tiene este alambre de cobre, no es el producto que yo quiero vender. O sea, no puede ser secundario. Es principal porque si ustedes están mirando la imagen, todo el producto está lleno de este alambre. Entonces, los alambres de cobre es un insumo principal, MPD. Ahora, los alambres de cobre serán variables o fijos. Si yo produzco más, voy a necesitar más alambre. Si yo produzco menos, voy a necesitar menos alambre. Entonces, los alambres de cobre son variables porque dependen del nivel de producción. ¿Preguntas? Listo. Pasamos al ítem 6, pegamento. Los pegamentos, yo te pregunto algo, los pegamentos es un insumo secundario. Si bien yo necesito pegar ciertas partes, no es como mi insumo principal. Entonces los pegamentos serían MPI. Es un insumo secundario porque también lo uso en pocas cantidades, también lo pueden detectar por el número. Siempre los MPIs, sus cantidades son pequeñas. Y ahora yo te pregunto, ¿el pegamento será variable o fijo? Ponte a analizar, tú dices, a ver, si yo produzco más, voy a necesitar de más pegamento. Si yo produzco menos, voy a necesitar de menos pegamento. Entonces, los pegamentos serían variables. Preguntas. Ok, siguiente ítem. Jefe de aseguramiento de calidad. Se mide con el sueldo. Yo te pregunto, ¿el jefe de aseguramiento de calidad está en tu planta de producción? ¿Ok? Porque está observando que todo salga con buena calidad. Está en tu planta de producción, pero no toca tu producto porque es el jefe. Es como un supervisor. Entonces, las personas que están en tu planta de producción, pero que no tocan tu producto porque son supervisores, jefes, ellos son considerados MOI. Entonces, lo pones en el MOI, que está dentro del CIF. Y ahora, como este jefe gana un sueldo, yo te pregunto, ¿el sueldo depende del nivel de producción? No. Así la empresa produzca 1 millón de unidades o produzca una unidad, el jefe de calidad, como tiene un sueldo, va a ganar siempre lo mismo. Entonces, no depende del nivel de producción. Como no depende del nivel de producción, sería un costo fijo. ¿Preguntas por el jefe de calidad? Ok, pasamos al número 8. Dice, alquiler de equipos de fábrica. El alquiler de equipos de fábrica. Un alquiler es un gasto y como es un gasto de fábrica, lo vimos en la clase pasada, todo lo que tenga que ver con gastos de fábrica es GGF. Entonces lo colocas en el GGF. Ahora yo te pregunto, ¿un alquiler de equipos depende del nivel de producción? No. Si yo produzco una unidad o produzco 1000 unidades, yo voy a pagar el mismo monto de alquiler siempre, porque no depende del nivel de producción. Así que el alquiler de equipo sería un costo fijo. Preguntas por la 8. Ok, pasamos al ítem 9. Remuneración del personal, o sea, sueldo del personal administrativo. Yo te pregunto, si estamos hablando de sueldos administrativos, ¿puede ser alguno de estos elementos? No. No es ni MPD, ni MOD, ni CIF, porque estos elementos es solamente para producción. Parte administrativa no. Entonces, como no es ninguno de estos elementos, le voy a poner no aplica. No aplica porque no es producción. Como es administrativo, le pongo no aplica. Ahora, dime, ¿es variable o fijo? Si es un sueldo, eso es fijo. No depende del nivel de producción. Y así te quedaría. Preguntas por el ítem 9. Ok, paso a la 10. Dice, depreciación, que es un gasto, depreciación de equipos de oficina. Yo te pregunto, la depreciación de equipos de oficina es un gasto de oficina. Eso no aplica para producción, entonces no aplica. Y ahora, ¿una depreciación depende del nivel de producción? No.
Así tú produzcas una unidad o 1.000.000 de unidades, la depreciación siempre es la misma. Así que las depreciaciones son costos fijos. Pasamos al siguiente ítem, gasto de publicidad. El gasto de publicidad, por más que no te digan si es administrativo o de producción, el gasto de publicidad siempre es de ventas, es administrativo. Entonces, como es un gasto administrativo, no aplica en ninguno de estos componentes, porque no tiene nada que ver con la producción. Y ahora, ¿el gasto de publicidad depende del nivel de producción? No, así tú produzcas una unidad o 1.000.000 de unidades, vas a pagar en publicidad lo mismo. No depende del nivel de producción, o sea, fijo. Luego te dicen, energía eléctrica consumida en fábrica. La energía eléctrica consumida en fábrica, primero, la energía eléctrica es luz. La luz de fábrica es un gasto de fábrica. Un gasto de fábrica le pertenece al GGF, ¿no? Es un gasto general de fabricación. Te vas al GGF, pertenece al GGF y ahora dime, ¿variable o fijo? Y en este caso es variable. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica de fábrica depende de lo que tú has producido. Si tú produces más, obviamente vas a consumir más energía. Si tú produces menos, vas a consumir menos energía. Entonces, los gastos de energía, en este caso de fábrica, de lo que consume la fábrica, sería variable, porque depende del nivel de producción. De acuerdo. Preguntas por el ítem 12. Ok, ítem 13. Gerente de producción. Sueldos. Entonces, el gerente de producción es un MOI. ¿Por qué es un MOI? Porque está en la planta de producción, pero no toca mi producto. MOI. Ahora, esta persona gana con un sueldo, o sea, un sueldo fijo, un sueldo que no depende del nivel de producción. Entonces, su sueldo es un costo fijo. ¿Listo? Y por último, depreciación de maquinaria de planta. Una depreciación es un gasto, pero como es un gasto de planta, un gasto de producción, eso le pertenece al GGF. Y como ya sabes, toda depreciación no depende del nivel de producción. Como no depende del nivel de producción, es un costo fijo. Y así se clasifican los costos variables y los costos fijos. Preguntas. ¿Quedó claro? Listo. Entonces, con este pequeño ejercicio hemos intentado recordar qué cosas van en el MPD, qué cosas van en el MOD, qué cosas van en el CIF. Recuerda que todo lo que tenga que ver con administrativo, de oficina, ventas, comercial, no pertenecen a ninguno de estos componentes, por eso le puse no aplica. Y no te olvides que además de pertenecer a estos componentes, existen dos tipos de costos, que son los variables, que dependen del nivel de producción, y los fijos, que no dependen. Y acá hemos seleccionado todos los que son variables y fijos. ¿Tienen alguna duda? Listo, una vez que ya hemos terminado este ejercicio, vamos a pasar al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Ahorita lo vemos. Ok, comenzamos. Una vez que ya sabes qué son los costos variables, los costos fijos, de acuerdo, ahora pasamos al margen de contribución. Una vez que tú ya sabes qué son los costos variables y los costos fijos, ahora te voy a enseñar, y acá también es memoria, cómo hallar cada cosa que te preguntan en el costo, volumen y utilidad. Primero, una de las cosas, después de preguntarte qué son los costos variables y los costos fijos, es hallar el margen de contribución. Según los libros, según la teoría, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calcula el margen de contribución? De esta manera. El margen de contribución primero, ¿qué es? Dice, es el excedente de ingresos por venta sobre los costos variables.
Es decir, la cantidad de venta disponible, o sea, el margen de contribución lo que te da es la cantidad de venta disponible después de cubrir todos los costos variables que sirve para cubrir los costos fijos y generar una utilidad. O sea, en otras palabras, el margen de contribución, existen dos tipos de márgenes de contribución. La unitaria y la total. Si tú quieres hallar la unitaria es el precio de venta unitario menos todos los costos variables unitarios. Así se calcula el margen de contribución unitario. Y si tú quieres hallar el margen de contribución total, la fórmula es precio de venta total menos los costos variables totales. En tu examen te van a pedir hallar el margen de contribución y solamente tienes que saber las fórmulas. Ya sea unitaria o total, depende, pero la fórmula es así, precio de venta menos costos variables. Puede ser unitario o total, depende de lo que te pidan. ¿Y cómo se interpreta? La interpretación es así. En cualquiera de los dos tienes que mencionar, porque en cualquiera de los dos te da plata, te da dinero y te dice, ¿no? La empresa cuenta con, imagínate que te salió 100, entonces, la empresa cuenta con 100 soles para la cobertura de los costos fijos y la generación de utilidad. O sea, el margen de contribución unitaria lo que te dice es cuánto tú tienes para cubrir todos tus costos fijos y además que puedas generar una utilidad, una ganancia. Y así es como se halla el margen de contribución, ya sea unitaria o total. Preguntas. Ahora, una vez que tú ya sabes cómo es la fórmula del margen de contribución, también existe la razón de contribución. ¿A qué es igual la razón? Cuando es razón de contribución es porcentaje. O sea, la razón te va a dar un porcentaje. Dice, la razón del margen de contribución, dice, es el margen de contribución en términos porcentuales o expresados como índice respecto de las ventas. Es decir, es el porcentaje o la proporción del ingreso por venta con el que se cubren los costos fijos y se genera una utilidad operativa. O sea, la razón de contribución es lo mismo que el margen de contribución, solamente que al tener una razón tenemos un porcentaje. Y ahora, ¿cómo es la fórmula para hallar la razón? También existen dos tipos de razones, las unitarias y las totales. Si tú quieres hallar la razón del margen de contribución unitaria, esas son sus nomenclaturas, tienes que dividir el margen de contribución unitaria, que ya sabes cómo calcularlo en el punto anterior, entre el precio de venta unitario. Caso contrario, si tú quieres hallar la razón del margen de contribución total, tienes que dividir el margen de contribución total entre el precio de venta total. Y cualquiera de ellos, ya sea unitario o total, te va a dar un porcentaje. Y ese porcentaje, ¿cómo se interpreta? Imagínate que te dieron 10%, que te dio 10%. Entonces sería, la empresa cuenta con 10% de los ingresos por ventas para cubrir los costos fijos y generar una utilidad operativa. ¿Preguntas? Entonces a ustedes les pueden preguntar en el examen, ¿margen de contribución o razón del margen de contribución? No es lo mismo porque cada uno de ellos tiene su propia fórmula. Una vez que tú ya sabes en términos básicos cómo hallar el margen de contribución y cómo hallar la razón, ahora viene el punto 5 que tienes que saber, que es los dos tipos de estado de resultado que hay en este tema. Hay dos tipos de estados que se llaman el estado de resultados por costeo por absorción, que es el costeo clásico que ustedes saben, el estado de resultados que ustedes saben, a ese estado de resultados se le llama costeo por absorción, y luego tenemos el estado de resultados mediante el costeo variable o directo. Te voy a explicar cada uno de ellos. Si a ustedes les pidieran un estado de resultados bajo el método del costeo por absorción, es el método clásico, el método que ustedes saben. ¿Cómo es la estructura? El encabezado y colocas todos los datos, primero las ventas, luego el costo de venta,
luego viene la utilidad bruta, luego viene la partida operativa, luego viene la utilidad operativa, luego le restas las partidas financieras, luego viene la utilidad antes de impuesto, le sacas el impuesto a la renta y terminas con la utilidad neta. Ya, este estado, que se llama el estado por costeo por absorción, es el estado de resultado clásico que tú sabes. Pero además de este sistema, que ustedes ya saben, que ya les enseñaron, que se llama costeo por absorción, tenemos el estado de resultados bajo el costeo variable o directo. Y eso es nuevo para ustedes. Si a ustedes les pidieran hacer el estado de resultados bajo el costeo variable o directo, el formato cambia. El encabezado es el mismo, pero miren cómo es el formato. Restas, no tienes todas las ventas, pero a estas ventas ya no le restas el costo de venta. Ahora le restas todos los costos variables que tengas. Y esa resta de las ventas menos los costos variables ya no te da la utilidad bruta como te daba arriba, sino ahora te da margen de contribución. Solamente cambian los conceptos. Entonces, bajo el costeo variable yo tengo ventas, le tengo que restar todos mis costos variables, eso me da el margen de contribución. Una vez que yo ya tengo el margen de contribución, le resto todos los costos fijos que tú tengas en tu ejercicio y eso te da la utilidad operativa. Y una vez que ya tienes la utilidad operativa, le sacas el impuesto a la renta y eso te da la utilidad neta. ¿Ven la diferencia entre uno y otro? El clásico no hay costos fijos, costos variables. En cambio, en el costeo variable o directo sí. En el costeo variable directo, esta es la estructura. A las ventas le restas costos variables, te da el margen de contribución. A ese margen de contribución le restas los costos fijos y eso te da la utilidad operativa y de ahí le sacas el impuesto a la renta y finalmente tienes la utilidad neta. ¿Preguntas? Entonces, si en tu examen a ti te piden elaborar el estado de resultados bajo el método variable o directo, tienes que hacer esta estructura de acá. Y si te piden por el método de absorción, es el estado de resultado clásico que tú ya sabes. Cualquiera de los dos te pueden pedir. Preguntas. Dime, Álvaro, te escucho. Profesora, ahí dice margen de contribución en la forma variable o directa, pero tipo, no especifican cuál de los dos es. Es el total, claramente, ¿no? Porque tu estado de resultados es el total. Unitario Ok. no puede ser porque un estado de resultado no se saca de manera unitaria. Si no te dicen nada, es total. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, y la utilidad operativa sería el restarle a las ventas el costo variable, el margen de contribución y el costo fijo, ¿no? No, mira la línea, Alvarito. Las ventas menos el costo variable, ¿qué te sale? Margen de contribución. Al margen de contribución le restas el costo fijo, ¿qué te sale? Ah, ok. O sea, las líneas y los paréntesis, cuando se ponen como paréntesis, es menos. Siempre los paréntesis son menos. Y la línea es como el total. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, una vez que ya sabes la estructura de un estado de resultados bajo el costeo por absorción, que es el clásico, y el variable y el directo, que tienen que aprenderse la estructura, ahora pasamos al último punto y con eso termino la teoría. Es bien cortita. Siguiente punto para terminar con el tema de costo, volumen y utilidad es el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Primero, ¿por qué calcularía el punto de equilibrio o qué es el punto de equilibrio? Según la teoría, te dice que es el punto donde los ingresos totales son iguales a los costos totales. Es decir, es el nivel de ventas con que la empresa no obtiene ni utilidad ni pérdida. O sea, si tú hallas un punto de equilibrio, el punto de equilibrio te dice a ti como que el punto donde no obtienes ni ganancia ni pérdida. O sea, si tú no quieres ni ganar ni perder, tienes que estar en el punto de equilibrio, o sea, en el punto medio. ¿Ok? ¿Y cómo se calcula el punto de equilibrio? Hay dos maneras de calcular. Si tú quieres hallar el punto de equilibrio en unidades, tienes que usar esta fórmula. Costos fijos totales, obviamente, los costos fijos totales,
entre el margen de contribución unitaria. Por eso termina en U, unitaria. Esta es la fórmula si quiero calcular el punto de equilibrio en unidades. Caso contrario, si yo quiero calcular el punto de equilibrio en soles, o sea, un monto en soles, entonces mi fórmula sería costo fijo entre la razón del margen de contribución. Preguntas. Y eso son todas las fórmulas que tienes que saber para este tema de costo, volumen y utilidad. Es bien mecánico también. Ahora, vamos a ir con un ejercicio de acuerdo pequeño para terminar con este tema. Tengan esto por favor a la mano en su celular para que me sigan con las fórmulas que voy a utilizar para el ejercicio. Pasamos de nuevo al Excel, que es el Excel que he subido al grupo, y vamos al ejercicio número 2. Este ejercicio vino en un examen pasado, es bien sencillo. Así que vamos a leer. ¿Qué dice? Agro Viña Pisco SAC es una empresa dedicada a la fabricación de piscos quebranta. La empresa cuenta con 2 fábricas de producción en Arequipa e Ica, 110 colaboradores y 6 tiendas a nivel nacional. El señor Salas, gerente general de la empresa y exalumno de la Universidad del Pacífico, solicita su apoyo para realizar un análisis de costo, volumen y utilidad. A continuación se presenta la información relativa a los costos y precios de este producto y te pone el precio de venta unitario de la variedad quebranta es de 135 soles, tienes el precio de venta unitario. Te dan los costos variables unitarios, es de 64 soles, y los costos fijos de producción ascienden a 300.000 soles. Esos son los 3 datos que te dan. Y te piden el margen de contribución unitaria de la empresa quebranta, interprete su resultado. Entonces comenzamos. Voy a hallar el margen de contribución unitaria. Entonces lo voy a poner por aquí. Hallando el margen de contribución unitaria. Si ustedes van a hallar el margen de contribución unitaria, vamos a ir a nuestro resumen y busquen el margen de contribución unitaria que está aquí. El margen de contribución unitaria es precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Entonces, apliquemos. El margen de contribución unitaria es precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Ya está. Y entonces calculamos. Precio de venta unitario, dato del problema, 135 soles. Y el costo variable unitario también es dato del problema, 64 soles. Listo. Resta eso y ya tienes el margen de contribución unitaria. ¿Cuánto te da tu margen de contribución unitaria? Sería 135 menos 64, 71 soles. ¿Preguntas? Y ahora interpreta. Interpretación. ¿Cómo se interpreta esto? Vamos a leer. Dice, si ustedes revisan su teoría, sería así. La empresa, así se interpretaría, la empresa cuenta con un margen unitario de 71 soles para la cobertura de sus costos fijos y la generación de la utilidad operativa. Y así lo interpretarías el margen de contribución unitario, tal cual tu resumen. Y lo voy a poner aquí para que se pueda ver.
Así. Si tu margen de contribución unitario es 71 soles, eso dice que la empresa cuenta con un margen unitario de 71 soles para cubrir sus costos fijos y generar una utilidad. Y fin de la pregunta 1. Ahora vamos a hallar la razón del margen de contribución. 2. Hallando la razón del margen de contribución. ¿Cómo hallas la razón del margen de contribución? Busca en tu fórmula. Tengo 2. Como en este caso estoy trabajando de manera unitaria, entonces voy a calcular la razón del margen de contribución unitaria. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es margen de contribución unitaria entre precio de venta unitario. Ok. Entonces, la razón del margen, así, ¿no? La razón del margen de contribución unitaria sería la siguiente. La razón del margen de contribución unitaria es, y es una división, es margen de contribución unitaria entre el precio de venta unitario. Tú ya tienes el margen de contribución unitaria que justamente lo calculaste en la primera pregunta. Entonces te daría así. El margen de contribución unitaria ya lo tengo. Y eso lo divido entre el precio de venta unitario, que es dato del problema, que es 135 soles. Divides y ya tienes la razón. ¿Cuánto te da la razón? La razón del margen de contribución unitaria sería 71 entre 135. Si lo pongo en porcentaje, me sale 52.59%. Entonces, ¿qué significa? Vamos a hallar su interpretación. Esta es la interpretación de la primera y ahora vamos a hallar la interpretación de la segunda. Al tener una razón de margen de 52.59%, te dice que la empresa cuenta con un margen unitario de 52.59% para cubrir sus costos fijos y generar una utilidad operativa. Y así te quedaría la interpretación. Es muy parecida a la interpretación de un margen, solamente que en la razón te sale porcentaje. Y por último, el punto de equilibrio. Hallando el punto de equilibrio en unidades y en soles. Entonces, voy a comenzar hallando el punto de equilibrio en unidades. Si tú quieres hallar el punto de equilibrio en unidades, entonces mira tu resumen. Punto de equilibrio en unidades son costos fijos totales entre el margen de contribución unitaria. Entonces sería costos fijos totales entre el margen de contribución unitaria. Estos datos ya lo tienes. El punto de equilibrio en unidades sería costos fijos. ¿Cuántos son tus costos fijos? Dice, los costos fijos son 300.000. Entonces divides 300.000 entre el margen de contribución unitaria que lo calculaste en la pregunta 1. ¿Cuánto te sale el punto de equilibrio en unidades? Me sale, como es en unidades, lo voy a redondear, me sale 4.225 unidades. ¿Esto cómo se interpreta? Vamos a interpretar.
La interpretación sería así. La empresa debe de vender 4.225 unidades para no obtener ni ganancia ni pérdida, para estar en el equilibrio. O sea, tú para no ganar ni perder tienes que vender 4.225 unidades. Y eso es lo que significa tener un punto de equilibrio en unidades. Preguntas. Y ahora voy a hallar el punto de equilibrio, pero en soles. Serían costos fijos totales, pero ahora entre la razón del margen de contribución. Entonces, el punto de equilibrio en soles sería los costos fijos, que son 300.000, entre la razón que lo has calculado en la pregunta 2. ¿Cuánto te sale eso? Eso me sale 570.422 soles. ¿Eso qué significa? Eso significa, lo voy a interpretar. ¿Eso qué significa? Esto significa que la empresa debe de vender 570.422 soles, .54, para no obtener ni ganancia ni pérdida. Y eso fue una pregunta de un examen de costo, volumen y utilidad. Súper, súper básica. O sea, en teoría tienes que aprenderte las fórmulas. Y eso es todo. Más que eso no te van a preguntar en costo, volumen y utilidad. Preguntas. ¿Qué les pareció el tema? No es nada complicado, es bien pequeño. Es un tema nuevo porque recién se enseñó a partir del ciclo pasado. ¿De acuerdo? Y eso es básicamente lo que tu profesor te va a enseñar en clase si aún no te han enseñado. No es nada del otro mundo, lo único que te recomiendo es que repases lo del resumen. Todo lo que está en este resumen es lo que tienes que saber en cuanto a fórmulas. Y esos son los dos temas, chicos, esos son los dos temas, costo y este tema que es costo, volumen y utilidad, que entra para tu PC5. Entonces, antes de terminar la clase, el día viernes, que es nuestra tercera clase, vamos a ver como una especie de calificada, una precalificada, como que combine, va a combinar todos los temas, va a combinar costos y va a combinar este tema. ¿De acuerdo? Así que repasen, por favor, y recuerden también que este domingo a las 11:30 tenemos nuestro primer seminario. No se olviden. ¿Sí? Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de irnos? Es una clase corta, como les dije. Dime, Luciana, te escucho.